esta imagen que elegí es una imagen que rondaba en los álbumes de principios del siglo XX, fines del XIX, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, en donde primeramente los viajeros, luego ya con la aparición de la fotografía acompañaban los viajeros y luego las ¿cómo se dice? Decíamos la otra vez, las expediciones de estos primeros antropólogos, y aparecían estas representaciones, ¿no? En este caso es una representación, ¿no? Y dice indiozonas llevados a París por Maitre en 1889, ¿no? Y están en París, ¿no? Como un objeto exótico, como la otredad, ¿no? Se los fotografía en función, es decir, la imagen es una actualización de interpretación, de codificación de la percepción empírica, ¿no? No hay una percepción natural, porque esta imagen tiene un resto que hace que hoy podamos revisar, ¿no?, la historia, ¿no?, de cómo se pensaba, ¿no?, y cómo se construye esta representación del otro, ¿no? Ese resto de lo no dicho, ¿no?, que en su momento no era visto, no sé si alcanzan a observar, ¿no? Es decir, nuestra mirada es una mirada sintagmática, ¿no? Es un hecho activo, pero es un hecho activo que implica representaciones aprendidas, prejuicios, ideologías, deformaciones profesionales, ¿no? Es decir, siempre se parte de algo, siempre se va con el ojo viejo, ¿no? No hay ojo inocente, decía Gott, ¿no? A la imagen se la apresa con un esquema que ya tengo, ¿no? El ojo llega cargado a la imagen con una cantidad de saberes y de prejuicios. Vemos lo que aprendimos a ver. Y ese quiebre que generaron las vanguardias fue desarmar, como si bien son un discurso de la modernidad todavía las vanguardias, pero logran desarmar, por un lado, la imagen como mímesis, como copia, como repetición, pero por el otro lado también involucran la cotidianeidad de las imágenes, la cotidianeidad de nuestros objetos que empiezan a ingresar al campo de la representación, ¿no? Cuando dice, esto no es una pipa, nos está diciendo, bueno, esto es una imagen, ¿no? Esto, ¿no?, que estamos viendo es justamente, es decir, uno diría, bueno, ¿qué podemos ver? Y lo que primero nos va a llamar la atención son las miradas. Se interrogan las miradas la pose, el punto de vista que elige, que toma, captura la imagen, ¿no? Es decir, la fotografía fue una herramienta más de dominación, porque ya no solamente se produce el genocidio, sino que aquellos que sobreviven pasan a ser tomados, captados en su corporalidad, y esos cuerpos pasan a ser objetos científicos para algunos, objetos para otros desde el punto de vista económico, fueron obviamente objetos, fueron trasladados a los ingenios azucareros allá en América y puestos a trabajar como esclavos, ¿no? Es decir, fueron objetos de dominación ligada al capitalismo, pero también pasan a ser estos objetos de otredades, objetos de límite, objetos de vestigio, ¿no?, objetos de aquello atemporal, de aquello desvinculado del medio, ¿no?, de aquello
museificados, ¿no? Es decir, cosificados y objetualizados. Y el dispositivo de la fotografía permitió esta cosificación, contribuyó a esta cosificación, ¿no? Más allá del discurso científico, ¿no? Que está ligado a toda esta dominación, ¿no? Es decir, hay una continuidad, y esa continuidad se da en esa imagen. Entonces, por un lado es, en ese marco, comprender también otro cuerpo invisibilizado que son las mujeres, otro cuerpo acallado, otro acallado que son las mujeres, ¿no? Y en ese sentido también el no reconocer a las mujeres de estas otredades, ¿no? Son mujeres o son indios. Entonces ahí aparece esto que decíamos al principio, ¿no? No podemos hacernos los tontos de hablar de un discurso feminista sin atravesarlo por las complejidades de la dominación, sin atravesarlo en América Latina por los genocidios racistas, ¿no? Bueno, me parecía interesante entonces recuperar el concepto de imagen, ¿no? ¿Qué son las imágenes? Dijimos, ya no nos vamos a quedar limitándonos, y habíamos estado hablando solo al arte, sino también a este estudio de imágenes que circulan en nuestra cotidianeidad, ¿no? Y la imagen es una representación, es un signo, es algo que está en lugar de otra cosa, ¿no? Hay distintas teorías de representación que piensan la representación como una presencia vicaria, como una mímesis, como una continuidad con lo representado, ¿no? La teoría de la mímesis desde Platón en adelante se ha consolidado como una teoría estética también, ¿no? Pasando por el Renacimiento y demás. Pero también aparece otra matriz para pensar la imagen que tiene que ver, y la representación, que tiene que ver con la discontinuidad, ¿no? Que yo se las planteaba desde el inicio del año especialmente, en los estudios ligados a la semiótica. Un semiótico, si algo nos dejó, fue esta diferenciación entre lo representado, entre ese significante y ese significado. Esta discontinuidad entre el significado y el significante es lo que mantiene ese espacio de opacidad que permite también la supervivencia y la resignificación de las imágenes a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si la representación es una sustitución o una evocación de algo que no está presente, o si la imagen es un mero espejo, un mero reflejo. Y parecería que esas son como dos tendencias que se han dado en la historia del arte para comprender la imagen, ¿no? Presenta la realidad reflejada, es una mímesis de esa realidad, ¿no? Y ese espejo, ¿no? ¿Es un objeto pasivo? ¿Es un medio pasivo que simplemente reproduce? Y fíjense, en especial, la crisis que sucede con la fotografía, ¿no? Que la fotografía pensada como un mero medio, ¿no? Cuando en realidad implica también una conformación. ¿Pero por qué? Por esta dominio dentro de la fotografía del cuerpo, ¿no? El retrato, la representación y en ese sentido, ¿no? Acá aparece el tema de identificar, por el otro lado, el significante con el referente, de lo que también nos había advertido la semiótica, ¿no? En donde aquello a lo que yo represento estaría ubicado en ese objeto, ¿no? Y leíamos a Sartre y decíamos, bueno, en realidad eso representado es un irreal, ¿no?
Fíjense cómo hemos ido transitando a lo largo del año en esta discontinuidad entre el significante y el significado. Por el otro lado, pensar la imagen entre la memoria y el futuro, ¿no? Y en ello retomo a un historiador, Didi Hubermas, en donde plantea este gesto de la imagen, ¿no? Cómo la imagen atraviesa y construye memoria, ¿no? Lo que queda en la imagen queda, pero no es el pasado, sino es la memoria, sino es el relato, sino es esa narratividad del pasado que es la memoria, ¿no? Cómo narramos el pasado tiene que ver con la memoria, y en esa narración hay una selección, ¿no? Entonces ahí aparece un juego, ¿no? Y por el otro lado me parece interesante, ¿no?, lo que va a plantear Deleuze cuando plantea de que en realidad no vivimos en una sociedad de imágenes, sino que vivimos en una sociedad de clichés, ¿no? En una sociedad de estereotipos, dirían algunos, en una sociedad de preconceptos, ¿no? Y las imágenes terminan siendo los lugares comunes, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y creo que es el desafío que tenemos, que hablábamos cuando en la primer clase que hicimos sincrónica, que yo les pedí que presentaran sus proyectos. En algunos proyectos que recuperan temas que están en el caldero, el problema es evitar el cliché, salirse de ese lugar común. Entonces ahí me parecía que esta concepción que plantea Deleuze ya no es la sociedad de la imagen, sino la sociedad de clichés, nos está diciendo: no vemos las imágenes en lo que arden, en lo que pesan, en lo que no dicen, en los silencios que dejan, en la complejidad, sino que vemos lo que queremos ver, vemos de memoria, diríamos, ¿no? Por eso la necesidad de construir las imágenes, de deconstruir el sentido común, ¿sí?, que permitió que naturalicemos una manera de representar, de ver, de pensar, ¿no? No solo a la mujer, a las otredades, podríamos decir, sino también quiénes definen eso. Entonces, si pensamos a la mujer y la historia del arte y el discurso de la teoría del arte y el discurso del arte, el paradigma, este tópico que implica la estética, bueno, ¿cuál es la definición? Es decir, para hablar de arte tengo que hablar de la figura central del arte, que es el artista. Y decíamos que incluso la historia del arte, yo ahí les había compartido la obra de Vasari, surge ligada al género biográfico, ¿no? A las biografías, a los grandes artistas, ¿no? Entonces decíamos, bueno, queremos salirnos del catálogo, ya no queremos hacer la historia del arte como se había pensado, porque sería volver al siglo XVI, decir, bueno, como Vasari hizo la historia de los grandes artistas varones, nosotros en el siglo XXI vamos a hacer la historia de las grandes artistas mujeres. Bueno, eso se intentó hacer, ahí les dejo el texto que lo van a comentar, pero como dice Linda Notwin, Griselda Pollock, se cae en la trampa del catálogo. Evitemos caer en la trampa del catálogo, porque acá aparece, si yo sumo a estas mujeres, no estoy poniendo en discusión algo más que es la figura del artista, ¿no? Como este inefable, como este personaje ideal, ligado a una sociedad burguesa, capitalista, como una figura universal, ¿no? En donde se construye este discurso, ¿no? Entonces, evitemos caer en meras cronologías, en meras listados de mujeres, en meros inventarios de obras, ¿no? Y el primer paso para una historia del arte feminista sería primero, y es lo que nos dejó, ¿no?, como gran aporte el feminismo a la disciplina de la historia del arte, es
discutir la historia del arte, discutir la disciplina. Por eso el cambio de paradigma, ¿no? Si se quiere hacer ese registro consciente de artistas mujeres, primero pensemos, ¿no? ¿Quiénes llegaban a ese? Es decir, en 1976 se habilita esta muestra que eran Women Artists de 1550 a 1950, que organizaban Linda Nochlin y Susan Sutherland. Y el tema era las antiguas maestras mujeres, arte e ideología, que es el texto que escribe Griselda Pollock en el 81, y ahí se pregunta, ¿cómo se puede traducir maestreses? Maestras, señoras, viejas señoras, viejas prostitutas, porque también tenía que ver con ese. ¿Cuál sería el femenino, diríamos, de genios o de maestros? Genias en nuestro sentido, maestras. Y ya maestras no está vinculado a una maestría, un saber hacer, una excelencia, sino, fíjense, en nuestro vocabulario cotidiano está vinculada a una profesión. En tanto, el maestro está vinculado al respeto, a la autoridad, al poder, ¿no? Entonces, lo que observa Rosika Parker y Griselda Pollock es que no habría un equivalente, no es solo una falta de equivalente para hablar de las grandes artistas mujeres, porque estoy reproduciendo, ¿no?, las mismas categorías. No es solo una A o una O, diríamos, ¿no?, que es lo que estamos hablando del lenguaje inclusivo, ¿no? Y desde ese lugar, este registro consciente de mujeres que produjeron también implican problemáticas. ¿Cómo llegaban? ¿Cómo aparecía esta práctica? ¿Por qué transitaban o realizaban estas prácticas artísticas, ¿no? Eran inferiores. Generalmente las mujeres, y se ve mucho en el siglo XIX, van a representar géneros que eran considerados inferiores, pero tiene que ver con que a las mujeres no se les permitía, cuando llegan a la academia, cuando pueden llegar a la academia, trabajar con el desnudo, es decir, un método ustedes, bueno, lo saben por las didácticas, ¿no? Lo han visto, un método de enseñanza típico de la Academia de las Artes Visuales es a partir de copiar desnudos, ¿no? La copia del cuerpo humano, ¿no? Bueno, la mujer no podía acceder a este lugar, ¿no? ¿Cómo iba a entrar en este lugar, ¿no? Entonces, ahí aparecía también una restricción con respecto a los géneros, ¿no? Entonces, a las mujeres les tocaban los que eran considerados géneros menores, un paisaje, un bodegón, una naturaleza muerta, ¿no? Y entonces tampoco participaban de estos géneros ligados a el gran arte, podríamos decir, ¿no? Entonces, estas limitaciones no tienen, es decir, eso no se observa si nos quedamos en el catálogo, ¿no? Si nos quedamos en meramente mencionar nombres, no voy a observar, ¿no?, por qué y cómo es que llega esta mujer a no poder acceder a esos otros espacios. Me van a decir, bueno, pero también podemos tener otros ejemplos como las imágenes del Renacimiento. Eran hijas, en donde llegaba esa formación por ser hijas. Entonces, a partir de ser hijas en el taller del padre, empezaban a trabajar.
¿no? Y allí aparecía toda una tradición. Entonces, la academia, la formación, ¿no? También habla de esta construcción del campo. Evitar la trampa del catálogo es evitar esencializar, es evitar pensar de que por ser mujer tiene un tipo de paleta o un tipo de representación o va a pintar de determinada manera, ¿no? Eso es un determinismo, ¿sí? Eso es una cosificación, eso es una ahistorización, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Caer en la trampa del catálogo es caer en esencialismo. Entonces, evitemos ello. Yo les puse tres imágenes. Una, en uno de los capítulos en el tercer volumen de Vidas de Vasari, hay un capítulo dedicado a las mujeres artistas. Y en él aparece Sofosna. Retrato. Si yo no les dijera que fue pintado por una mujer, no habría características que a ustedes le puedan decir que eso lo hizo una mujer. Ustedes quizás me puedan decir, bueno, no tiene la visibilidad que ha tenido a lo largo de la historia las obras de los hombres. Bueno, aparece una crítica a la institucionalización, por un lado, ¿no? ¿Pero qué? ¿Significa que nosotros en el siglo XXI vamos a sumar nombres? No se trata solo de eso, ¿no? Se trata de poner en discusión qué concepto de genialidad, qué concepto de artista, por qué ese concepto de artista no permitía las alteridades, no permitía otros desbordes. ¿Qué concepto? ¿Qué diferencia tienen? ¿No? Mismo tema, misma época, el arte, lo hemos charlado incluso en clase, en Historia 2, ¿no? Mismo tema, mismo género, misma época. Dos cuadros barrocos. Por un hombre, por una mujer. ¿Tiene que ver solo con la difusión y la circulación? ¿O tiene que ver con un paradigma, y esto es lo que volvemos, y me van a escuchar que vuelvo a lo mismo, pero tiene que ver con este paradigma? Porque a mí lo que más me preocuparía, y lo que más hace piel de gallina, es cosificar, ¿no? Es plantear, ¿no? La mujer como una categoría transhistórica, ¿no? Es decir, la mujer que produce, o el productor o le productores artísticos, saliéndonos incluso, ¿no? de este binarismo. Entonces, es la obra, es el artista, es, ¿no? ¿Qué entra a suceder? Bueno, acá aparece que hay limitaciones que no tienen que ver con decisiones, sino que tienen que ver con contextos, ¿no? Decíamos, bueno, ¿dónde podían formarse? ¿Dónde podían exponer? ¿Dónde podían ser contratados? ¿No? Eso va a marcar también cómo va a circular esa obra, quién accede a esas obras, quién las consume, es decir, consume en un sentido de quién las va a comprar, quién las va a adquirir, quién va a contratar. Bueno, la pintora de la reina no estaba en un lugar. Entonces, si uno va al Prado o el Escorial, ve retratos de Sofosna, ¿no? Entonces aparece otros espacios de circulación. Y que sería, y lo hemos hablado cuando hablábamos de Historia del Arte 1, que hablábamos de esta historiografía, y que sería poner un capítulo de Historia del Arte de las Mujeres, o quizás lo que hay que poner en discusión es el discurso de la historia del arte. Y en eso me parece, es el discurso del arte, es el discurso de esta diferenciación, porque este producto, este discurso que se consolida a partir de la estética,
en donde decimos lo que es el arte como una actividad independiente, retomando, ¿no?, como un campo autónomo, ¿no?, que busca la belleza, que busca el agrado, ligado al placer, ligado al gusto, a la construcción de un gusto universal, ¿no?, y que se rompe con todo este giro icónico de los estudios visuales que nos han permitido ya salirnos de las obras consideradas arte y empezar a atravesar estas otras producciones que no están ligadas al arte, ¿no? No toda imagen, no toda producción visual está dentro del arte. Bueno, ¿qué otras producciones? Ahí ya amplié el panorama. Ya la categoría de arte me queda como, la tengo que volver porosa, porque si no me limita. Entonces, ¿por dónde empiezan a circular estas imágenes? ¿Y cuáles de esas imágenes entrarían en una categoría de arte que hay que redefinirla a partir del siglo XX, redefinida como proceso, como un proceso que ya no tiene que ver con un saber hacer, ¿no? Entonces no habría un esencialismo, un modo de hacer, y si no tiene que ver con un saber hacer, tampoco habría un esencialismo de un modo de hacer de la mujer distinto al del hombre, ¿no? A eso me refiero con evitar esencialismo. Y por el otro lado, temáticas, porque hay temáticas que van a ser propias de las mujeres y temáticas propias de hombres, ¿no? No existe eso, ¿no? Entonces, bueno, puntos de vista, y si estamos tan involucradas en la misma sociedad que los hombres, quizás sí puede aparecer aquellas artistas mujeres que quieran tomar roles activistas, pero no están ligadas, limitadas y determinadas en ello, y quizás ahí sí, por una cuestión de estar en este lugar de disputa, de lucha, que buscan mostrar verdades, que nos abren verdades, de puja con el paradigma patriarcal. Pero, ¿no?, es decir, evitemos, y vuelvo a esos esencialismos. Fin por hoy, les dejo el texto.